podemos comenzar para aprovechar el tiempo. Y ahí siento que estás hablando y no te escuchamos. ¿Ya están listos para iniciar? Este es un tema súper interesante. Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, pues adelante, por favor. No les escuchamos. Perdón, es que tenía mi micrófono Apagado. Ok. Bueno, nosotros les estaremos presentando lo que es el tema de violencia sexual. Bueno, los integrantes del equipo sería Villanueva Sánchez Roberto Ismael, que les estaría presentando violencia sexual en general. Vergara Vázquez Evelyn Yuritsi, que les estaría presentando el tema de violencia familiar. Yo que les estaría presentando lo que son violencias sexuales presentes en las escuelas. Y Blas Zúñiga Víctor David, que les estaría presentando la violencia digital. Y Sánchez Juan Jesús, presentándoles el tema de violencia en espacios públicos. Bueno, pues estaríamos comenzando con lo que es inicio de esta presentación. Le cedería la palabra a mi compañero. Bueno, si ya está en la reunión. ¿A quién le toca? ¿Cómo se llama? Al compañero Ismael. A Ismael, a ver. Sí, aquí está, ¿no? Ay. Creo que está teniendo problemas con su micrófono. Sí, ¿verdad? Creo que tiene problemas con su internet. A ver, ya regresó. Ok. Sí, Roberto. Va. Bueno, lo vamos a dividir en 4 grandes aspectos: lo que es acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual y violación. Bueno, el acoso sexual consiste en asediar a alguna persona, ya sea de forma sexual, ya sea de forma física, verbal o ambas, ¿no? El hostigamiento sexual se puede decir que es el siguiente paso del acoso, únicamente de que es ejercido por los altos mandos, ya sea profesores, jefes, que abusan de su poder, y ya es un hostigamiento continuo, a diferencia del acoso sexual, que puede ser de una única vez. El abuso sexual es someter o obligar a una persona sin su consentimiento a hacer actos sexuales, sin llegar al coito. Y ya el caso más grave, lo que es violación, ya involucra el coito del miembro viril, y no forzosamente puede ser el miembro viril, puede ser con cualquier objeto, ya es considerada una violación. De estos 4 grandes rasgos que podemos ver, van a salir algunos otros que vamos a ir viendo en las exposiciones. La siguiente, por favor. Bueno, quiero iniciar con esta frase: no es costumbre, es violencia, porque muchas veces se justifican diciendo que es por costumbre, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa alguna señorita y le empiezan a decir de cosas, piensan que es por costumbre, ni siquiera lo razonan, ¿no? Pero realmente estamos violentando. Y no solamente sexualmente, en todos los demás aspectos de violencia que vimos,
vemos que se justifican diciendo que es costumbre, ¿no? Y quiero iniciar con esta frase: no es costumbre, es violencia. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar a ver algunos aspectos generales del abuso sexual. Como podemos ver, aquí tenemos los 4 grandes rasgos, lo que es abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual y violación. Tenemos datos desde el 2018 hasta el 2020 y como podemos observar, año tras año siempre van aumentando. Vemos que realmente donde más aumentó fue en acoso sexual, ¿no? Que casi aumentó el 100% de los casos. La siguiente, por favor. Entonces, el número de denuncias que fueron registradas desde el 2015, en el caso del 2019, son 23,000, siendo que en el 2015 fueron 11,000 las denuncias que fueron registradas. Podemos ver que prácticamente se están duplicando la cantidad de denuncias en unos pocos años, ¿no? Es algo que va creciendo muy rápidamente y no para. La siguiente, por favor. Y vamos a ver cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, estos son los casos de violación. El número de denuncias, podemos ver que no se duplicaron, pero aún así aumentaron considerablemente desde el 2019 al 2018 hubo un incremento de 2,000 aproximadamente, y así sucesivamente siempre se va incrementando. La siguiente, por favor. El número de denuncias por acoso y hostigamiento, que es lo que generalmente más se da, incluso se triplica desde el 2015 hasta el 19. Entonces es algo que va en incremento, pero rapidísimo, ¿no? Y no solamente es en nuestro país, vamos a ver ahorita algunos casos de otros países. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos viendo una gráfica donde estamos tomando el 100% de los casos y podemos ver que el 41% es para abuso sexual. Es donde está más incrementado el nivel de violencia. Y el segundo caso, que es de los más preocupantes porque es el más grave, lo que es violación, ¿no? Y de ahí van hasta el último, que es incesto. Lo que es hostigamiento sexual, pues es el 3,2%. Aquí estamos tomando el 100% de todos los datos de los delitos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí para que se vea más visto, mostramos una gráfica desde el 2015 hasta el 2020. Los datos que les mencioné anteriormente eran hasta el 2019. En el 2020 podemos ver que bajó a comparación del 2019, pero aún así son muchísimos los casos, ¿no? Comparados con los del 2015, son el doble. Entonces, a pesar de que sí disminuyó un poco, aún así es gravísimo, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tengo todos los estados y los casos que fueron registrados por estado. Realmente vemos que solamente 2 estados de México no tienen delitos de agresión sexual o algún tipo de agresión, ¿no? En el caso de abuso sexual, en esta gráfica podemos ver que es por cada 1,000 habitantes. Por ejemplo, en Colima dice que son 40, pero es por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces no son realmente 40 los casos, ¿no? Sería 40 por los 100,000. Entonces, es gravísimo, ¿no? De que todos los estados tienen altos niveles de violencia sexual en contra de las mujeres. La siguiente, por favor. Y ahí Roberto, también hay que decir que, bueno, estos son los casos denunciados ante alguna autoridad, pero que se calcula que en los casos de violencia sexual hay una alta cifra negra, ¿no? Que esta cifra negra son los delitos que no se denuncian ante ninguna autoridad. Y se habla que por cada caso denunciado hay 9 que no se denuncian. Entonces, Sí. pues es altísimo. Sí, ahorita vamos a ver qué porcentaje de mujeres son las que denuncian y más que nada por qué razones no denuncian, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, en los 20 años de delito, por ejemplo, estos son datos de Colombia, ¿no? Las rayitas azules son los datos sexuales, totales,
y la otra rayita son para niños y adolescentes. Entonces podemos ver que no solamente en nuestro país va en crecimiento el abuso sexual en contra de las mujeres. En Colombia también va en incremento, ¿no? Y ya si vemos los datos de cuántas personas, ese es prácticamente parecido, el nivel de personas afectadas en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos viendo unos datos de El Salvador. De hecho, me gustó bastante esta página que encontré. Se llama Observatorio de Violencia en contra de las Mujeres. Bueno, y no solamente abarcaba lo que es violencia sexual, se puede encontrar información muy rápida de todos los demás tipos de violencia. Entonces, yo les voy a mostrar únicamente los de violencia sexual. La siguiente, por favor. En Salvador encontramos de que tan solo en el año 2020 tenemos 2,665 casos de abuso sexual. No quise tomar los datos del 2021 a pesar de que estaban ahí porque solamente estaban hasta julio, pero prácticamente eran similares a esos datos que están de todo este año y a pesar de que era prácticamente la mitad del año, ¿no? La siguiente, por favor. También en esa página encontré que la mayor cantidad de mujeres afectadas se encontraba entre los 13 y los 17 años, que eran 1,450, que es donde, en este caso de El Salvador, donde se afecta la edad de las mujeres que tiene esa afectación. Y ahí está la distribución por los meses, cuántas personas fueron afectadas, ¿no? por abuso sexual. La siguiente, por favor. Algo que me sorprendió bastante es de que encontré de que a nivel mundial hay países que la violación en el matrimonio no es un delito, ¿no? Y ahí marqué algunos países donde encontré que este dato no era un delito. Y que más me sorprendió es de que incluso había países donde el violador, si se casaba con la mujer, ya no era delito, ¿no? Por esto mismo. Entonces, hay bastantes países, como podemos ver, que están ahí en rojo, donde es posible en la actualidad esto. La siguiente, por favor. Bueno, otra cosa que me encontré es de que muchas de las mujeres no saben dónde pueden marcar si están recibiendo algún delito. En este caso, marqué algunos teléfonos de algunos estados donde pueden marcar para ayuda profesional, ya sea psicológica o legal. Pero en esta página encontré que también lo dividen por áreas más especializadas. La siguiente, por favor. Entonces, la página se llama CEMujeres. Entonces, podemos ver que en el caso ahí dice violencia sexual, pero también está violencia familiar, violencia laboral, y traen cada una desglosada donde pueden marcar. Por ejemplo, el acoso sexual, le van a dar clic ahí donde está la flechita y van a aparecer los números donde pueden marcar y recibir ayuda psicológica. Y más que nada, asesoración jurídica, ¿no? También en la parte superior podemos ver la página. Ahí les puse la página donde podríamos encontrar esto. También encontré de que en el metro hay algunas estaciones donde hay módulos por si recibieron violencia sexual. Por ejemplo, hay un módulo en Pantitlán, en Valderas y en Hidalgo. Entonces, es importante que las mujeres sepan dónde pueden denunciar, ¿no? Porque en el caso de transporte público, es muy probable de que reciban alguna violencia de acto sexual, ¿no? Entonces, en el metro de la Ciudad de México pueden denunciar en Valderas, en Pantitlán y Hidalgo, allá hay módulos donde pueden hacer ese tipo de denuncias. Y a continuación, mi compañero va a seguir con algunos de los ámbitos donde se produce la violencia. Bueno, yo les voy a hablar sobre la violencia sexual en la familia. Bueno, siento que este tipo de violencia sexual es uno de los más comunes y más importantes que se deben de tratar, ya que pues de ahí abarca casi todo, de cómo, bueno, es que los niños son los que más sufren
este tipo de violencias. También las mujeres, cuando ya se casan, inclusive, pues, por ejemplo, cuando su esposo quiere tener relaciones y pues ella no, pues eso ya sería un tipo de violencia. Inclusive es violación. Bueno, este tipo de abuso, el familiar se involucra o expone a un niño en actividades o comportamientos sexuales. En el 90% de las veces, el abuso sexual intrafamiliar carece de lesiones y marcas. Bueno, según en el 2019, las cifras, el 30% de las niñas y el 15% de los niños sufren abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Conforme va pasando el tiempo, pues estos números se van incrementando exponencialmente con el fácil acceso de los menores a redes sociales, internet y al uso de consolas de videojuegos. Aunque el principal factor de riesgo para las niñas y los niños sigue estando en casa, donde los agresores sexuales suelen ser personas de la familia o cercanas a ella. Aunque puede ser difícil, es importante notificar a la policía si el niño es abusado sexualmente. Bueno, también es importante saber que México, según la OCDE, ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. El siguiente. Bueno, aquí, como ya mencioné antes, este tipo de violencia normalmente se da entre los familiares. El abuso sexual en el entorno familiar representa el 73% de los casos, 20.1% por tíos, 5.8% por padres, 6.3% por padrastros, 3.7% por abuelos, 8.5% por los hermanos, 16% por los primos, 5% por amigos de la familia, vecinos o la propia pareja de la víctima. En lo que el mayor porcentaje es que tienen contacto sexual con un 6.4%. Después también es un intento forzado con el 3.9%, mostrar sus genitales con un 3%, el sexo forzado con un 2%, sexo por dinero, regalos con el 0.8% y ver pornografía, o sea, los obligan a los niños a ver pornografía, no sé, con el 0.8%. El siguiente. Bueno, aquí hablamos de Colima, ya que es uno de los estados con mayor violencia sexual en el país. En nacional se obtuvo 0.77 y en Colima abarcó un 0.87% en abuso sexual de los menores. Y en la violación de los niños y las niñas, Colima tuvo un 13.5. El 60% de los casos ocurren en el hogar de la víctima y en el 70% de las veces el violador es un familiar. Al siguiente. Aquí. Bueno, son múltiples los testimonios que narran el abuso sufrido por parte de familiares. En muchos casos, los abusos comienzan en la edad infantil a partir de los 7 años de edad y va incrementando conforme las niñas se enfrentan a la pubertad.
ya que pues como sabemos pues les crecen los senos, se van desarrollando y bueno, eso hace que el violador o el acosador las encuentre como digamos más atractivas y les llame más la atención. Al principio las víctimas declaran haber padecido de tocamientos en su cuerpo con la excusa de bailar, realizar un juego infantil o guardar un secreto. Conforme crecen, los abusos suelen estar relacionados con la felación y posteriormente con la penetración. En todas las edades se suceden las amenazas de recibir palizas o de matar a sus madres, con tal de que no digan nada los niños. Aquí hay una imagen de lo que es el toque seguro, que son personas que dan cariño, no te hacen sentir tristeza, miedo, nervios, no hay secretos sobre estos toques, no te están tocando una parte privada de tu cuerpo y pues en el mal toque te lastima o te incomoda. La persona te dice que no le digas a nadie o te amenaza, te hace sentir con miedo o nervios, o inclusive la persona obliga al niño, a la niña, eh, a tocarlo o a tocarlo a él o él los toca. Siguiente. Bueno, como cuidadores, es importante generar confianza a los niños y niñas y los adolescentes, recordándoles constantemente que están disponibles para escucharlos. Es importante mostrar la empatía, ya que muchas veces pues los niños, las niñas tienen miedo de mostrar lo que sienten, decir lo que piensan, porque piensan que los van a regañar o que están haciendo algo malo. Si hay una sensación de abuso de algún familiar u otra persona fuera del hogar, pues es importante que le cuentes a la persona con que tengas más confianza, ya que pues ella te va a escuchar y te va a creer. Siguiente. Bueno, aquí es una manera de cómo identificar el abuso sexual en los infantes. Es normalmente no, estos tipos, bueno, normalmente los niños no presentan algún tipo de síntoma aparente, pero pues sin embargo hay que estar atentos a algunas señales que ellos hacen, como su comportamiento. A veces hacen dibujos o lenguaje sexual que no corresponde conforme a su edad. Su estado de ánimo y su conducta se altera, tienen trastornos del sueño y un bajo rendimiento escolar. Siguiente. Bueno, pues yo estaría cediendo la palabra. Soy Jair Vázquez y les estaría presentando yo el tema de violencia sexual en las escuelas. Pues primero, como todos sabemos, una escuela pues es un entorno social en el cual pues se encarga de difundir pues ciertas partes del conocimiento para combatir la analfabetización, perdón. Bueno, entonces esto que nos quiere decir que una escuela no es como que muchas veces, bueno, una gran parte de la población piensa que una escuela se refiere solo a lo que es un periodo de lo que son 6 a los 12 años, refiriéndose a lo que es la primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que las escuelas abarcan todo este tipo de instituciones sociales en las que nos están impartiendo lo que son esos conocimientos. Entonces esto queda encerrado dentro de los más comunes, ¿no? Que son las que la mayoría de nosotros que estamos aquí las hemos vivido. El preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Y es que cada uno de estos es un poquito más complicado, pues la verdad. ¿Y por qué? Porque cada cierta edad tiene
su forma de aplicación, bueno, del violentador. Cada violentador va a aplicar otro tipo de modelo de violencia a dicha edad. O sea, la violencia que se le ejerce a una persona de universidad no va a ser la misma que está sufriendo un niño de primaria. Tampoco la violencia que está sufriendo una persona de secundaria no se va a comparar a qué será la violencia que está ejerciéndose a alguien de preescolar. Y es que tú dirás qué tanta diferencia y cómo lo identifico. Pues es que aquí las cosas cambian completamente, porque mientras que en un niño de preescolar todavía es más susceptible a que se deje que tú le cambies la camisa y tú puedas ver ciertas cosas, como que sea un moretón, ¿no? Un rasguño. Tal vez tenga como una hinchazón, ya sea de sus partes pues íntimas, ¿no? Pero es que estos aspectos físicos que te dicen solo sirve como para que estar estudiando pues ahora sí que ciertas etapas, ¿no? Todas que es cómo funcionan, los padres se pueden guiar pues de un intervalo de la preescolar hasta la primaria donde funciona este método, ¿no? Identifico pues que mi hijo está sufriendo violencia sexual porque todas pues es más como que permisible pues a que me enseñe, pues ahora sí como que, no me salió este mordido de esta parte, ¿no? Pero ya en lo que son edades como lo que abarcan lo de la preparatoria, secundaria, ya pues el adolescente tiene ciertos cambios también en sus emociones y más con este tipo de efectos que ejerce esta violencia, pues será más como que difícil que él pues esté pues dando este tipo de permisos para que el padre pues se dé cuenta de que su hijo está sufriendo este tipo de violencia. Pero es que aquí viene algo más importante, porque ahora a ellos los podemos identificar, ahora sí con su comportamiento. El tipo de comportamiento que está generando nos da una entrada a lo que está sufriendo este adolescente o puberto a esta edad. Y es que aquí pongo yo una imagen, ¿no? Bueno, son 5 imágenes. Pues quería poner una de, ahora sí, una persona más pequeña, ¿no? Como de preescolar, pero pues parece que creo que la movieron. Pero en sí son 5, ¿no? Y todas son de diferentes edades y cada uno está viviendo una situación en su vida y cada una pues se le está ejerciendo pues el mismo tipo de violencia, que es violencia sexual. Ahora pues, y aquí les pongo una gráfica que es este tipo de gráfico dice ejemplos de violencia según etapa de desarrollo y posibilidad de ocurrencia. Y es que aquí tenemos que si nos concentramos en lo que es violencia sexual, el intervalo de 6 a 17 años, tenemos que es el intervalo en que más posibilidad tienes que alguien ocurra lo que es la violencia sexual. Y tú dirás que en los niños, como decían, que es más fácil que, en sí en los niños es más fácil por parte de ellos que puedan confesar quién es el que les está haciendo esta violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño no tiene la inteligencia, bueno, no se le ha estado inculcando esta educación sexual para definir pues qué es bueno y qué es malo. Y es más fácil que él pueda expresarse con su padre y decirle, no, pues es que hacemos esto, ¿no? Pero en un intervalo que será de 0 a 5 años, porque de 6 a 11 años empieza lo que es una etapa de silencio, y es por eso que es más difícil ahora sí como que estarlos estudiando, y por eso como ya de lo que son 12 a 17 años, empieza como que lo de la pubertad, adolescencia, todo esto, y es más difícil estar estudiando estos tipos de casos, por eso es que cada uno tiene su tipo de estudio, y es que aquí yo los intenté como que estar separando como institución educativa, y más adelante estaremos viendo cómo está este tipo de violencia en lo que es preescolar, primaria, secundaria. Pero volviendo a lo que es este gráfico, pues tenemos que este intervalo de mayores posibilidades ocurren de los 6 a los 17 años. Pero ahora si nos enfocamos en lo que es de 0 a 5 años, tenemos que pues la preescolar inicia desde los 3 años. Entonces, ¿qué nos indica? Pues que también de que vivas violencia sexual en el preescolar. Entonces ya abarcas ahora sí que 4 de las instituciones como lo que son primaria, del preescolar, la secundaria y la preparatoria, casi cubiertas de que te ocurra pues ahora sí un caso de violencia sexual, ¿no? Ya más adelante pues las probabilidades pues ahora sí que se van reduciendo, pero aumenta en sí en este intervalo, como dice la compañera, por el desarrollo de la persona, ahora sí en su cuerpo o en el físico, empiezan a aumentar estos casos. Y ahora pues aquí ya les estoy mostrando lo que es una barra de pastel en color rojo y azul, el cual el color rojo nos indica que esta violencia sexual
en mujeres es mucho mayor a la que es ejercida en los hombres. En las mujeres se ejerce una violencia sexual del 82.81%, en cuanto al hombre solo se le ejerce el 17.19%. En sí, pues la violencia que se ejerce en la mujer es mucho mayor a comparación de la del hombre. Y es que al lado tenemos una tabla que nos dice el entorno, el tipo de perpetrador, y al lado tenemos los tipos de violencia, que tenemos aquí con lo que estamos diciendo, ¿no? De la escuela, y nos dice los tipos de personas que pueden ejercer esta violencia en esta institución. Y vienen desde maestros, compañeros, director, trabajador de la escuela y otra persona de la escuela. ¿Y qué violencias pueden ejercerse en una escuela? Pues tenemos violencia física, violencia sexual y violencia emocional. En lo emocional, relacionado a lo de la violencia sexual, pues tenemos lo que es el acoso, tenemos las mentiras, entre otras cosas. En la sexual, tenemos ahora sí que ya van, ahora sí como actos, pueden ser actos como que llamas de actos sexuales en sí, o puede caer la violación, también puede ser como que intentar vender pues ahora sí su cuerpo, ahora sí en la institución, que también estar mostrando pues ahora sí pornografía y estar intentando esos actos, y pues y también solicitar pues actos indebidos sin que la persona a quien se le están solicitando pues lo desee. Ya en física pues entran ahora sí como que, como lo decía el compañero, una violación no simplemente pues tiene que ser de una forma, la violación puede ejercer se ejerce de varias formas. Y también, pues aquí tenemos una barra de pasteles, y es que dice, el abuso sucede en el baño, la dirección, el salón, el patio y el cuarto de drenaje, ¿no? Bueno, esta parte, pues, también puede ocurrir, pero en el baño, pues, casi siempre abarca casi un 75% de los casos de abuso sexual que se está ejerciendo en la institución, porque el baño, pues, es un área en donde todos tienen acceso. Llegan ocasiones en que el baño pues ahora sí que queda sin que muchos transcurran o que estén ingresando, pero al ser un lugar donde todos pasan, pues es común que ahí se enfoque todo el margen de violencia. En cuanto a la segunda, cae en la dirección y pues puede ser ahora sí que ejercida por maestros, trabajadores de servicios, de la escuela y otro tipo de personas que estén laborando en la institución. En la parte izquierda, en la parte inferior, tengo algo que es como una pirámide de lo que la gente ve a comparación de lo que pasa, ¿no? Como ya habíamos hablado anteriormente de esto, como de lo del iceberg, ¿no? En la parte de arriba tenemos lo que muchos piensan que pasa. Nivel cero, ningún reporte. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas van con la finta de que porque en su escuela no ven ningún acto de esto, significa que pues en la escuela pues no ocurre eso, ¿no? Y es que, aunque no ocurra, pues, bueno, aunque no veas que pasa, no significa que esté pasando. En el nivel uno tenemos reportes comprobados. ¿Qué quiere decir esto? Aquí son casos que ahora es que ya se pudieron ahora pasar un trámite pues, legal, ya las personas lo saben. Ahora es que la comunidad, como profesionales, como todo tipo de personas de la institución, sabe qué pasó y ya está confirmado, ¿no? Que son muy pocos los que se llegan, pues ahora sí, a este nivel uno. El nivel 2 son casos sin reportaje, pero identificados por un profesional. Así que son casos que se identifican por parte de personas, pues ahora sí que especializadas, pero que no se pueden dar como que, no se pueden identificar como completos, ¿no? Tal vez falte algo como que para que esto pase, pues ahora sí, a llegarse a considerar del nivel uno. En el nivel 3 tenemos casos sin reportar, pero identificados por la comunidad. Y es que muchas veces, digamos que muchos alumnos saben que está pasando este tipo de violencia y no lo reportan. Muchas veces el profesor tal vez dice, no, pues les voy a subir toda la calificación, pero tal vez haga a las compañeras como que bailar, ¿no? Bailes como que un poquito, pues atrevidos, ¿no? Y tampoco lo reportan. Y es que como que normalizan mucho la situación que está ocurriendo y por eso pues piensan que es normal, pero no lo es, y es el nivel 3. Y el nivel 4 son casos no conocidos, que para mí son los más peligrosos porque pues no sabes si la persona que está en este tipo de situación está pues viviendo la violencia física, sexual y emocional correspondiente a pues a violencia sexual, ¿no? Pueden ser las tres o pueden ser dos, pero eso no le quita pues el peligro que está corriendo esta persona.
Y para eso, pues aquí pongo lo que son consecuencias de este tipo de violencia sexual en las escuelas. ¿Y qué nos trae? ¿Qué tipo de problemas puede sufrir una persona al vivir este tipo de violencias? Pues tenemos problemas emocionales, problemas cognitivos y de rendimiento escolar, problemas de relación, problemas funcionales. Es por eso que es muy complicado entender a este tipo de personas, porque no sabes todos estos síntomas son los que llega a presentar. Por ejemplo, en problemas emocionales tenemos miedos y fobias. Como segundo, tenemos síntomas depresivos y de ansiedad. Después tenemos baja autoestima, sentimientos de culpa, o del trastorno de hipertensión. Tenemos conductas suicidas y autolesiones. Tenemos conductas de hiperactivas, problemas de atención, bajo rendimiento académico, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y en problemas de relación, pues tenemos casos como problemas para relacionarse, menor cantidad de amistades, menor cantidad de tiempo jugando con iguales, ahora sí con los de su edad. Ahora sí que la persona como que la obligan como que a madurar, ¿no? Como que a crecer. Al estar sufriendo esta violencia, tú creces. Y ahora sí como que te están obligando, como que te quitan ahora sí. Si eres niño, pues te quitan la infancia, literal. Aislamiento social, problemas funcionales, ahora sí que serían como más del cuerpo. Problemas del sueño, pesadillas, pérdidas del control de esfínteres y trastorno de conducta alimenticia y dolores somáticos, ¿no? Pues es que, y muchos se preguntarán, ¿y cómo es importante saber todo esto? Pues sí, porque si tú sabes los problemas o las consecuencias que traen, tú puedes llegar a identificar a estas personas en lo que es en el entorno, y con esto tú los puedes llegar a ayudar. Aquí tenemos lo que es señales de riesgo, que son cosas que una madre o un padre pues también debería de estar aprendiendo, esto por cuestión de sus hijos en etapa de primaria y preescolar, que en las físicas pues les ayuda mucho, ya que si está una señal de riesgo, lo que son estas etapas de tu vida, son que puedes llegar a tener sangrado, moretones o hinchazón en el área genital, ropa interior con sangre, manchas y rasgaduras, dificultad para caminar o sentarse, infecciones frecuentes en las vías urinarias, incluye infecciones provocadas por hongos, dolor y comezón o ardor en el área genital. Y es que estas son cosas por las que un padre puede identificar que su hijo pequeño está, ahora sí que le están haciendo violencia, pues ahora sí sexual, ¿no? Mientras que en un adolescente, pues siendo esto más complicado y que no se va a dejar, el comportamiento va a ayudar como que con esas señales de alarma, ¿no? Cambios en sus hábitos de higiene, como rehusarse a bañarse o hacerlo excesivamente, presentar fobias, muestra síntomas de depresión o desorden de estrés postraumático, expresar pensamientos de suicidio, especialmente si es adolescente, tiene problemas en la escuela como ausencias o malas valoraciones, exhibe comportamiento sexual inapropiado para su edad o parece saber más de lo que debería y tiene pesadillas o se orina en la cama y también es overprotector con sus mismos hermanos y es que muchas veces esta persona pues ahora sí que adquiere un juicio diferente, ¿no? Si él tiene hermanos menores, no va a querer que pasen por la misma trayectoria que él pasó. Por eso como que se vuelve más sobreprotector y paternal. Y también como que muestra comportamientos regresivos como chuparse el dedo y se escapa de la casa o de la escuela. Y esto pues sin mencionar que aquí no está en lo que es aislamiento, ¿no? Que es la más frecuente. Y aquí la pregunta es, y sabiendo esto, ¿cómo puedo yo prevenir el abuso sexual en los colegios, no? Pues primero una buena forma es educación sexual. Estar educando constantemente a tus hijos sobre una amplia educación sexual y sin temor de, de, de lo que le estás diciendo, porque ahora sí que la sociedad, pues la verdad, pues hay muchos actos de violencia y que una persona esté bien preparada sobre estos temas, pues es como que fundamental ya hoy en día. Como segundo punto, pues identificar señales de riesgo. Es como la tabla anterior y saber estas señales de riesgo, pues ayuda mucho, ¿no? La tres es saber discriminar el comportamiento negativo de los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como adolescente puedo empezar a juzgar qué es lo que un adulto está haciendo que a mí no me gusta, qué es bueno, qué lo considero normal y qué lo considero, pues ahora sí que no lo voy a aguantar, ¿no? Y esto sin tenerle miedo, porque se nos ha inculcado pues que hay que respetarlos pues ante todos, ¿no? De cierta edad. Como cuarto punto es
saber el decir como que no. Porque muchas veces pasa como que, digamos que educas a tu hijo con, no, saluda a tu tío, ¿no? De beso, ¿no? O saluda al profesor. Un ejemplo, una vez a mi padre, pues, un señor de la calle hizo que sus hijos lo saludaran de beso. Y mi padre, pues, se negó completamente. Porque, pues es que este chavo, pues, tenía problemas ahora sí de alcohol, ¿no? Y en ese momento dijo, no, ves, salúdalo de beso. Y mi padre contestó, no, pues, ¿qué pasa? Pues, ellos no quieren, se les ve luego, luego. Y es que, pues, si el niño no quiere, pues es por algo, ¿no? Muchas veces ellos tienen toda la razón. Por eso saber, pues, saber rechazar este tipo de situaciones y sin el miedo a que te regañen, ¿no? Y la 5 es saber cómo pedir ayuda, ¿no? No aguantarte el decir, no, pues me está pasando esto y no tener pena, pues, de estar pidiendo ayuda. La 6 es no guardar secretos que, que dañen la dignidad. Ahora sí que no puedes estar guardando como secretos que saben que te están perjudiciando, pues ahora sí a ti. Ahora sí que, pues, que no van contigo, ¿no? Digamos que tu tío te tocó y nada más no lo dices para no, pues, que la familia no los tache, ¿no? Y tú no te tienes que guardar estos secretos porque a largo plazo más daño te van a estar haciendo a ti. Y ya los otros puntos son como que más como que de la casa, ¿no? Que enseñarles más sobre igualdad de género, pues está a los niños, valores como respeto y esto va más para los padres como un conocimiento jurídico, tal vez no tan formal, pero sí saber a qué instituciones dirigirse si su hijo pues llega a presentar uno de estos síntomas o de que ha sufrido esta violación, cómo puede o dónde puede acudir y no dejarlo como que así, ya pasó, ya la próxima pues te cuidas, ¿no? Pues hay que denunciar. Y aquí ya entro en lo que les decía, quejas reportadas en instituciones educativas de Ciudad de México. Me hubiera gustado tenerles un poquito de información un poquito más reciente, pero es que en este artículo hacían, ahora es que bien la comparación entre tres instituciones de lo que son primaria, preescolar y secundaria. En la primera gráfica, en la parte superior, tenemos lo que son los ciclos escolares, donde son quejas son las quejas por ciclo escolar, en donde el ciclo del 2004 al 2005 fue el ciclo donde más se presentaron quejas, pues ahora sí pueden ser de todas, ¿no? Pero si nos vamos en la parte de aquí, tenemos otra gráfica que nos dice que son quejas por delegación, donde la delegación de Iztapalapa resultó ser las más altas en quejas. Ahora sí, estas pueden ser en general. Y como segundo lugar, pues está lo que es el Estado de México. Ahora, si nos vamos en la parte inferior izquierda, tenemos lo que son quejas por nivel educativo. Y aquí es donde hacemos la comparación de las tres instituciones. Tenemos el preescolar, la secundaria y la primaria, como la institución donde más está viviendo este tipo de violencias, que es pues altísima, ¿no? A comparación de estas dos. Estas son gráficas tomadas de 1% de miles de quejas, donde la primaria pues ahora sí que fue la más alta institución donde se ejercían más quejas de la violencia. Ahora, en la siguiente que está al lado son quejas por tipo de turno, donde el turno matutino era el turno donde más estaba reflejando este tipo de violencias, a comparación del completo y del vespertino. Así que todo este tipo de violencia pues era como que reflejado más en los turnos matutinos. Ahora, en la última gráfica nos queda quejas donde el ofensor es un estudiante por motivo, ¿no? O yo creo que, bueno, en esta el título era diferente. En el artículo eran quejas por el estudiante, pero por lo que le estaba pasando, ¿no? Y en sí, en lo que es aquí en la gráfica dice abuso y acoso sexual, y está como que un poquito más creciente. De hecho, es la más alta, representa un 69.94% de todas las quejas, de que se presentaron. Ya las otras son como maltrato físico y juegos sexuales, ya como que ya muy pequeños, ¿no? Pero casi todas fue abuso y acoso sexual. Y ya por último, pues aquí también pues puse lo que son unas tablas que son violencia sexual por universidades
bueno, en las universidades por estado, ¿no? Y pues aquí tenemos la primera tabla, tenemos acoso sexual en las universidades, donde tenemos todos los estados, pero es que estos son casos ahora sí que bien documentados, ¿no? En el estudio solo se reflejaron casos que ahora sí que pasaron todas las pruebas, porque también para hacer un tipo de esta denuncia, pues había leído que tienen que hacer una serie de entrevistas. Primero, pues, uno presenta la queja, ¿no? Ya después las entidades, ahora sí los encargados vienen y empiezan a entrevistar. Primero van con el director, que es la persona que estaba a cargo, ¿no? Y ya después con el maestro, ya de ahí se le hace una entrevista también al profesor, ya después se le hace la entrevista a la víctima, después se le entrevista ahora sí que el que está presentando este tipo de violencia, después a los padres del agresor, se le hace otra entrevista, después otra entrevista a los padres de la víctima, y es que pues en sí el proceso pues es muy largo y muchas veces se puede categorizar como otro tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces en las entrevistas que se le hacen a los profesores niegan que pues el alumno era esto y que lo que está pasando lo está confundiendo la compañera. En vez de que digan, no, pues sí es cierto, lo están como que callando. Y bueno, en estas tablas tenemos que el estado donde del 2015 al 2018 los estados con mayor índice de acoso sexual en las universidades, pues fue el Ciudad de México, con un total de 734 casos, del Estado de México con 722 casos, y es que pues tú dirás, no, pues aquí se ven muy pocos, pero es que son casos pues ahora sí que bien documentados, tal vez fue información que apenas si le quisieron soltar a quien estaba haciendo este artículo, y pues sí, pues aquí se ve, pues si ves estos números a comparación de 4 años, pues dices, no, pues no es mucho, a comparación de lo que yo había escuchado, que eran miles y cientos y millones, ¿no? Y en el lado derecho tenemos hostigamiento sexual, con el más grande que es Coahuila de 593. Y en sí, pues ahí tenemos este tipo de totales que son los casos, pues ahora sí bien registrados en los 30, bueno, en cada uno de los estados, ¿no? De hecho estaban los otros, pero ya eran números pues muy reducidos, no les vi como que mucha importancia por estarlos tomando. Y aquí pues tenemos instituciones de ayuda. Pues en sí, pues casi todas son instituciones educativas, cada una procede de manera diferente. Tenemos la UAMASI, también tenemos la CENDI para niños pequeños, la UDEI, y es que pues, aunque sí son instituciones educativas, cada una tiene su protocolo para actuar y están afiliadas entre ellas. Sí, pues hubiera puesto ahora sí como que instituciones más grandes, pero al hacer como violencia sexual en las escuelas, me quise enfocar cosas que puedes acudir directamente, ¿no? Que están al alcance. Hasta tu misma institución escolar tiene que tener un protocolo para este tipo de acciones. Bueno, pues le estaría cediendo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, uno de nuestros compañeros faltó, al que le tocaba acoso sexual en el trabajo. Realmente nosotros no pudimos encontrar tanta información como hubiéramos querido, pero sentimos que sí, en el acoso sexual en el trabajo hacia las mujeres es donde se da más común, ¿no? Y lo he visto siempre, cuando una mujer quiere entrar a trabajar, pues siempre hay un tipo de acoso. Entonces, dice que en México los casos de acoso sexual hacia las mujeres, sin considerar otro tipo de hostigamiento, superan 25,000 al año, pero únicamente el 40% de estas situaciones llega a la denuncia. Las razones por las cuales no denuncian es porque las mujeres no tienen confianza en el gobierno, ¿no? En el sistema judicial. Ese sería como que una de las principales causas por las cuales no denuncian, y porque tienen miedo a perder el trabajo. También tienen vergüenza y son amenazadas. Entonces, normalmente seguimos con la anterior. Entonces también ahí podemos ver por quienes reciben normalmente la violencia sexual. En este caso vemos que normalmente es por el de más alta jerarquía,
que serían como supervisores o directores, ¿no? Después podría ser por algún colega y al último también los clientes. Entonces también va a depender la institución en donde se esté ejerciendo la violencia. Por ejemplo, yo llegué a ver las mujeres que están promocionando los paquetes para internet y eso. Entonces he visto que reciben muchísima violencia sexual por los clientes, ¿no? A lo mejor en ese caso no es tanto por el supervisores o colegas, pero sí he visto que agarran los papeles para sacar su número y hacerles algún tipo de hostigamiento. La que sigue. Bien, yo voy a hablar sobre la violencia digital, que se comprende como una ramificación de la violencia sexual. Siguiente, por favor. Primero, ¿qué es la violencia digital? La violencia digital, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del 2007, artículo 24, violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada, en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres, que se cometen por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Siguiente, por favor. Es así que podemos definir a la violencia digital como todas aquellas acciones que vulneran los derechos humanos y ocasionan daño psicológico, emocional, daño a la intimidad, a la privacidad o a la dignidad de las personas. Dichas acciones mayormente son de índole sexual y se realizan y o distribuyen en medios digitales por medio de las redes sociales, correo electrónico, aplicaciones de mensajería, etc. En esta diapositiva podemos observar algunos ejemplos de los casos más comunes y las formas en las que se presenta este tipo de violencia. Seguramente más de una o uno hemos pasado o sabido de algún caso similar, ya sea que le haya ocurrido a alguien de nuestra familia, amigos o incluso nosotros mismos. Y lamentablemente no sería raro, puesto que es uno de los tipos de violencia más fácil de realizar y hasta hace poco no se le daba la atención necesaria por parte de las autoridades. Este tipo de violencia tiene sus bases en el uso de herramientas de manipulación psicológica y el engaño, con la finalidad de obtener cualquier tipo de información que ayude al agresor a generar algún tipo de dominación, explotación o beneficio sobre la víctima. La siguiente, por favor. A continuación, veremos los tipos más comunes de violencia digital. Los tipos más comunes de violencia digital son el ciberacoso, la sextorsión, el sexting y el grooming. El ciberacoso consiste en el uso de redes sociales y medios digitales para realizar ataques personales y abuso psicológico con información personal o falsa, para lo cual se utilizan amenazas, insultos, mentiras, mensajes de connotación sexual y pueden llevar a la víctima al suicidio. La sextorsión consiste en actos de chantaje con el fin de obtener material sexual como fotografías y videos producidos por la víctima a base de amenazas y también es una forma de explotación sexual. El sexting forma parte de este tipo de violencia cuando se realiza la práctica de envío y o recepción de contenido sexual a través de medios digitales sin el consentimiento de la persona a la cual le pertenece este contenido y o sin el consentimiento del receptor de dicho contenido. El grooming es el tipo de violencia digital en el que personas adultas intentan ganar la confianza de menores de edad para acercarse a ellos, obtener material privado de los menores para así generar abuso o explotación sexual y generar encuentros personales con las víctimas con intenciones de cometer abuso sexual o comercializar con su información privada. Siguiente, por favor. Aquí les voy a hablar sobre la problemática y consecuencias de la violencia digital. La principal consecuencia de la violencia digital es que impide el desarrollo y pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres, hombres, niñas y niños, como la dignidad, la libertad, la expresión,
la protección de datos personales, la libertad de expresión, la protección de datos personales, el no ser objeto de injerencias en su vida privada y el acceso a la justicia. La primera problemática de este tipo de violencia es que limita el libre acceso al ecosistema digital. Un ejemplo común de este problema nos lo platica una chica que descargó una de las apps más famosas para conocer personas, que es Tinder, y la tuvo que borrar debido a que una persona con la que ni siquiera había hablado le envió fotos íntimas que ella nunca pidió. Sucede que al no contar con un libre acceso al ecosistema digital, se limita la capacidad para lograr la igualdad de género de mujeres y niñas y se impide el ejercicio pleno de los derechos esenciales para su desarrollo, como el derecho a la libertad de expresión, a la información y a la no discriminación. Y esto provoca el abandono de espacios públicos. La segunda problemática es la violencia y agresiones hacia defensoras de los derechos humanos y mujeres periodistas. Pues según un estudio realizado por la International Center for Journalists y la UNESCO, las periodistas y defensoras de derechos humanos y mujeres implicadas en la política, o sea, mujeres que se atreven a liderar y a decir la verdad al poder, son más vulnerables a esta violencia y son incluso víctimas de homicidio a razón de la labor que realizan. La UNESCO realizó la encuesta más completa y geográficamente diversa jamás realizada sobre el tema de violencia en línea. Dicha encuesta se ofreció en 5 idiomas y recibió respuestas de 714 mujeres, periodistas de 113 países. Lo que más llama la atención de la encuesta es que casi 3 de cada 4 mujeres encuestadas, es decir, el 73%, dijeron haber sufrido violencia en línea. El 25% sufrieron amenazas de violencia física y el 18% acoso sexual. Y 1 de cada 5 mujeres encuestadas, es decir, el 20%, dijo haber sido atacada o maltratada fuera de línea en incidentes sembrados en línea. El problema más común y que hasta hace poco no se tomaba en cuenta en nuestro país es la inefectividad de las autoridades y el apoyo nulo de los integrantes de nuestro entorno social, ya que de una agresión o delito distinto a la violencia sexual puede surgir la violencia digital y demás tipos de violencia. Pues imaginemos por un instante que perdemos nuestro celular, el agresor lo encuentra y accede a nuestra información personal, encuentra material íntimo o privado y nos escribe pidiéndonos dinero a cambio de no publicarlo. No aceptamos su extorsión, el agresor decide subirlo a la red, ponemos la denuncia y no recibimos respuesta de las autoridades ni de las plataformas. Y por si fuera poco, la gente comienza a crear prejuicios y a culparnos por lo que nos está pasando. Afortunadamente, en la actualidad, en México ya hay reformas a la ley que se encargan de erradicar este problema, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pero en muchos países de Latinoamérica aún sigue sin ser atendido. La última problemática común es la violencia digital. Es un tipo de violencia que se correlaciona. ¿Qué quiere decir esto? Pues la violencia digital nace de la violencia machista y ambas son ocasionadas una a la otra, tanto en los medios digitales como fuera de ellos. La violencia digital se articula con la violencia machista que viven mujeres y niñas todos los días, en las calles, la escuela, el trabajo, en sus propios hogares, pues el machismo que se aprende en estos lugares es replicado y aumentado en los medios digitales y al permitir el anonimato y demás facilidades es mucho más difícil que se lleve a cabo este tipo de violencia. Es mucho más fácil que se lleve a cabo este tipo de violencia. Siguiente, por favor. La violencia digital contra las mujeres y niñas a nivel global. De acuerdo al informe final del Grupo de Trabajo sobre Género de la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas para el Desarrollo Digital, publicado en septiembre de 2015, el 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea, lo que nos deja ver las dimensiones de este problema, que por supuesto en los últimos 2 años ha incrementado gravemente a causa de la pandemia por COVID-19, ya que las medidas de cuarentena y políticas de aislamiento han aumentado entre un 50 y 70% el uso de Internet. Esto ha detonado que actividades como la pornografía no consentida, amenazas y contenido sexista dañino incrementen y se lleven a cabo fácilmente en las diversas plataformas e incluso como en la que nos encontramos ahora. Lamentablemente, con este incremento en la comunicación en línea, también incrementó la trata de mujeres y niñas en el mundo, pues los
habitantes ahora cuentan con mayor facilidad de acceso a este sector de la población. Además, generó un costo económico tanto para la víctima como para el Estado, producto de gastos legales, servicios de protección en línea, salarios perdidos, empleos perdidos, etcétera, que ciertamente son problemas que afectan mucho más a las mujeres por ser el sector de la población que sufre más de este tipo de violencia, aunado a la pérdida de tiempo de la víctima y los problemas emocionales y sociales que genera. Siguiente, por favor. La violencia digital contra las mujeres y niñas en México. De acuerdo con cifras del módulo sobre ciberacoso del 2020 realizado por el INEGI, el 21% de la población de 12 años y más que utilizó Internet en 2020 fue víctima de ciberacoso, lo que equivale a 16.1 millones de personas usuarias de Internet, de los cuales alrededor de 9 millones fueron mujeres. Y los rangos de edad en los que más se presenta el ciberacoso hacia las mujeres es entre 12 y 30 años. En el lado izquierdo de la diapositiva podemos ver una distribución de población de mujeres de 12 años y más que sufrieron algún tipo de violencia digital en 2020, las cuales suman 9 millones, es decir, el 22.5% de la población de mujeres en el país en ese año. De ese 22.5% se identificaron los 4 tipos de violencia digital que más se presentaron. Podemos observar que el 35.9% de las víctimas fueron víctimas de insinuaciones o propuestas sexuales. El 33.4% fueron contactadas mediante identidades falsas. El 32.8% recibió mensajes ofensivos y el 31.3% recibió contenido sexual no solicitado. Con lo cual observamos que en la mayoría de los casos que generan algún tipo de abuso sexual, o por lo menos lo que los agresores buscan en la mayoría de las veces, es obtener contenido sexual o contacto sexual con la víctima, y partiendo de esto provocar dominio sobre ella mediante otros delitos como la extorsión y la manipulación. Del lado derecho de la diapositiva podemos observar 2 recuadros donde se indica qué hacer ante un caso de violencia digital. El primer paso es documentar todo. Se deben tomar capturas de pantalla, guardar los mensajes, audios, fotos y videos, es decir, toda la información que se relacione con el delito que se está cometiendo. Como segundo paso, se debe reportar y desindexar. Si se ha publicado si se ha publicado tu información personal, se debe solicitar a los administradores de las redes sociales que quiten los resultados del buscador y eliminen dicha información para poder evitar que más personas puedan acceder a ella. Y como último paso, se debe acudir al Ministerio Público y poner la denuncia. Siguiente, por favor. Los avances en el marco normativo nacional para regular la violencia digital. En México, el avance más significativo para erradicar la violencia digital es la Ley Olimpia, que surge a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de Olimpia Coral Melo, ciudadana del estado de Puebla. A los 18 años, Olimpia se enteró por WhatsApp que se difundió un video íntimo que grabó con su entonces pareja. Cuando intentó denunciar en el Ministerio Público de Huachinango, Puebla, la respuesta que recibió fue que la denuncia no era procedente debido a que esta acción no se trataba de un delito, puesto que no estaba tipificada, por lo cual ella comenzó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para que incluyeran esta acción como un delito. La Ley Olimpia como tal no es una ley, sino una iniciativa de reformas legislativas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en las cuales, como ya se mencionó, se incluye a la violencia digital como un delito basado en la difusión, reproducción, exhibición, comercialización e intercambio de contenido sexual a través de los medios digitales sin consentimiento. La sanción penal a nivel federal es de 3 a 6 años de prisión y de 300 a 600 días de multa, así como el pago por reparación de daños y prejuicios que se causaron. El primer caso en el que se aplicaron las reformas fue en la Ciudad de México, en la que un hombre, al obtener las fotografías íntimas de las víctimas, las extorsionaba y publicaba en redes sociales. Por lo que podemos decir que gracias a estas reformas se protege el libre ejercicio de los derechos humanos, la dignidad de las mujeres se mejora la seguridad para las mujeres en medios digitales
y se ve por la integridad y el bienestar de las víctimas. Lo mejor de esto es que dichas reformas se pueden aplicar por igual tanto a hombres como a mujeres, y sin distinción de género. La siguiente, por favor. Bueno, cedo la palabra al compañero de violencia sexual en espacios públicos. Bueno, yo les voy a hablar de la violencia sexual en espacios públicos. Bueno, o sea, empezamos con la frase de el acoso es violencia. ¿Por qué? Porque los espacios públicos siempre está, por decir, como las miradas o los piropos. Y es lo que más siempre se quiere normalizar. Se le dice a la persona, pues, con la mirada no te va a hacer nada, de boca no va a hacer nada. Entonces, tiene que haber una acción para que pueda ser violencia. Decírtelo así como que pues no es algo que te violente. Ajá, empezamos con eso. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, de aquí en una encuesta de violencia sexual en el transporte y espacios públicos por la ONU Mujeres en el 2018, tenemos los siguientes datos, por favor. Bueno, se hizo en el Distrito Federal con 5,000, se realizó con 5,000 mujeres de pues, todas las ahora alcaldías, ahora llamadas alcaldías del Distrito Federal. Bueno, de la CDMX. La que sigue, por favor. En esta encuesta, pues, se realizó cómo se sienten en el transporte público las mujeres. Vemos que los porcentajes, pues, de muy segura e insegura son casi parejos, pero pues es alarmante el grado de inseguro, porque pues supondríamos que debería de ser cero, porque las mujeres deberían sentirse seguras al subir al transporte público, al igual que pues nosotros como hombres pues somos más seguros de abordar un transporte público. La que sigue, por favor. Ahora aquí tenemos que en la calle y en la calle principalmente, aquí vemos que aquí sí baja, sí sube mucho el índice de inseguridad. Y vemos que, bueno, también como en la anterior y vemos que el sentirse seguras o inseguras no respeta edades. O sea, vemos que va desde los 15 a 29 hasta 60 años o más. Y de todos modos, las mujeres se siguen sintiendo inseguras al estar en las calles o al estar en un transporte público. Por favor, la que sí. Bueno, de aquí tenemos que, o sea, bueno, en un porcentaje de mujeres que han sido objeto de algún acoso o de violencia sexual en el transporte público, vemos que un alto porcentaje, el 88.5% de las encuestadas, recordando que eran 5,000, dice que porque en el último año pues, fue víctima de algún acto de violencia. A lo largo de su vida, pues es todavía mayor, el 96 dijo que a lo largo de su vida sí había sido violentada, aunque no en ese momento, en ese año, digamos. Luego vemos otra vez que en transporte público y en el transporte y espacios públicos, la edad de todos modos sigue sin ser algún agravante o algo. O sea, esto no respeta ni siquiera, o sea, personas mayores, jóvenes, es por igual. La que sigue, por favor. Bueno, aquí de algunos tipos de actos violentos son que la miraron morbosamente el cuerpo. Es lo que les decía que a veces, pues eso como de, pues con una mirada, ¿qué? O sea, esa es la frase que siempre usa. Una mirada no te quita nada, pues. Depende mucho del tipo de mirada y a veces sí hay miradas que la verdad están muy feas. Luego, que le dicen piropos obscenos, se le recargan en el cuerpo, le dijeron palabras ofensivas, le hacen sentir miedo o de sufrir un ataque. O sea, hay personas que la verdad sí, o sea, por decir, va caminando una mujer y ellos hasta se brincan de acera o algo, nada más por ir viéndola o ir, bueno, así que como dicen, morboseando nada más, por el hecho de que, pues estoy aquí en la calle y no estoy haciendo nada mal. Y pues también, o sea, si hay unos ya que hay casos donde ya se pasan, que muestran los genitales o les susurran cosas al oído,
sin tener ningún permiso de la persona. O sea, esto sí es ya muy grave. La que sigue, por favor. Bueno, principalmente donde o suceden todos estos, en los lugares donde sucede todos estos actos, principalmente es en el metro o en la calle. Esto pues se debe a, bueno, en la calle pues porque todos salen con que pues es el lugar donde yo puedo estar aquí y pues ¿tú qué? Tú te puedes mover de aquí si no te gusta que te esté viendo o que te esté diciendo cosas. En el metro, pues por la aglomeración de gente, pues siempre se presta a que hacen rozamientos, o las manosean a las mujeres y todo eso. Y que pues es que ahí está el vagón de mujeres. Tú puedes subirte al vagón de mujeres y no hay ningún problema. Pero pues no se trata de eso, se trata de respeto. La mujer debe recibir respeto hasta, o sea, bueno, en el lugar donde esté y como ella quiera, ahora sí que ella quiera estar, en el lugar donde ella quiera estar. Donde pues vemos menos en el tren ligero y el metrobús, tren ligero y trolebús. Pues esto porque pues son lugares más, bueno, de menos uso. El metro pues ese te lleva a toda la ciudad y todo, y pues es de mayor confiabilidad, se supone. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay unos mitos sobre el acoso, que dicen que es fácil tomar la decisión de denunciar un acoso, pero pues las mujeres se enfrentan a lo mismo que les decía, o sea, van con un policía y el policía dice, ¿la tocó? No. ¿Le hizo algún acto algún acto ofensivo? No. Y entonces, bueno, no es que no, sino que o sea, y aquí hay muchas para que se salga. Es que yo no le estaba haciendo nada. Es que yo nada más le estaba mirando. Es que yo estaba mirando hacia ese punto y ella estaba. Ahora, para denunciar también necesitan testigos. Y hay veces que, o sea, pues esos no se tienen porque se prestan pero a estos, cosas se prestan como para las aglomeraciones. Entonces, donde hay mucha gente y todo eso, ¿de dónde va a sacar un testigo la mujer para poder acusarlo? Son simples expresiones subidas de tono, lo mismo, o sea, es que si te dice, porque te diga una cosa, no quiere decir que ya te esté violentando. La vestimenta, o sea, quieren decir que porque te vistes con una minifalda, te vistes con un short, por eso tú estás incitando al hombre. El hombre no es porque quiera, sino tú eres el que la está incitando a que te haga eso. Las mujeres adultas no son pasibles de acoso sexual. Vemos que no, en la encuesta a mujeres hasta mayor, ya de la tercera edad, o sea, de 60 a más, ya siguen siendo violentadas de todos modos en la calle, no distingue de edades. Las personas afectadas mienten o son exageradas. Esa es la principal que siempre usan todos los acosadores. Es que yo no le estaba haciendo nada. Ella exagera. Ella nada más quiere que yo le dé dinero, que yo le dé alguna cosa porque no me denuncie. La que siga, por favor. Otro mito, como le comentaba el mito, una mirada o comentario no es hostigamiento. Se necesita que haya acciones para denunciar. La verdad es que todas las conductas sexuales rechazadas son acoso y pueden ser denunciadas. La que sigue, por favor. Y vemos, o sea, bueno, lo que yo les había dado de la encuesta era en el 2018. Y vemos aquí que 2 de cada 10 mujeres de la zona urbana en el segundo semestre del 2020 siguen sufriendo acoso o violencia sexual. Entonces vemos que con el paso del tiempo, o sea, no ha cambiado nada, sigue. ¿Por qué? Porque pues, es lo que más se busca, más lo que más se ha buscado normalizar, o sea, es que no te hace nada, es que no te dice, no te quita nada que te vea, no te quita nada que te diga un piropo. ¿La que sí? Bueno, y aquí, ¿qué puedo hacer ante una situación de acoso? Pues la víctima tiene que avisar inmediatamente que lo sufra y tiene que llamar, o sea, llamando al 911, o sea, si hay policía, a él, si no, llamar al 911 y pues detectar alguna persona que sea testigo.
si somos testigos de algún acto así y pues vemos que la persona siente miedo o algo, podemos ser nosotros los que denunciemos ese acto, no hay que también quedarnos callados, porque hay veces que muchos de esas situaciones nosotros las vemos y pues no, mejor ser ciegos porque no nos vayamos a meter nosotros en un problema. O sea, el problema no es de nosotros, el problema es del acosador. El acosador es el que va a recibir un castigo, no nosotros, por ayudar a una persona. Pues el policía tiene que hacer un informe policial y trasladar al agresor al Ministerio Público para ser procesado. El acosador siempre debe de brindar sus datos y el acosador debe brindar sus datos y también que la víctima, también siempre, lo difícil de esta situación más bien, es que la víctima a veces no es, o sea, por la misma sorpresa, por la misma humillación que sintió, pues no es factible de denunciar. No sigue con la denuncia o la demanda que se le genera, y por eso también estas mismas personas se aprovechan para seguir haciendo, por así que haciendo de la suya. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias. Me gustó mucho. Fue muy completa su exposición, ¿no? En el tiempo marcado. Yo solamente hago algunas puntualizaciones para que también tengan conocimiento. Por ejemplo, todas estas conductas de las que presentaron al principio, como el acoso, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, la violación, y bueno, la violencia denominada violencia digital, tienen un término de prescripción, es decir, que pasado un tiempo, el Estado ya no puede perseguirles, ¿no? Entonces, cualquier tipo de delito, de hecho, todas estas son conductas delictivas, descritas en los códigos penales estatales y también en el Código Penal Federal. Y transcurrido el tiempo prescribe. ¿Qué significa? Que si A mata a B, ¿no? De manera, le da un balazo, es decir, que se configura un homicidio simple doloso, la pena para este delito es de 8 a 20 años de prisión. ¿Cómo saber cuándo prescribe el delito? Pues se hace una operación, una media aritmética, de modo tal que a los 14 años, un día, ese delito queda prescrito. Ya la autoridad no podrá hacer nada si transcurre ese tiempo. En los casos de violencia sexual en contra de niños y niñas, estos delitos, al menos en la Ciudad de México, comienza la contabilización de la prescripción a partir de que la víctima tiene 18 años de edad. Y esto es muy importante porque pues generalmente los niños, las niñas no denuncian. Algo también que es interesante, aunque mostraban que es menor el índice de violencia sexual contra los niños, creo que hay mucho que estudiar todavía, ¿no? Por ahí recuerdo haber participado en un estudio que hizo la Comisión de Atención a Víctimas, en donde se identificaba que eran los niños varones quien con mayor frecuencia vivían violencia sexual. Lo que sucede es que todavía hay mucho silencio por parte de los hombres para decir la violencia sexual que han vivido, ¿no? En sus casas y en las escuelas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una alta cifra negra sobre este tema. Violencia sexual que la reciben principalmente por parte de otros hombres, pero también por parte de mujeres. Entonces, eso es importante. Cuando la violación la ejecuta algún funcionario federal, y entonces lo que se aplica es el Código Penal Federal, la semana pasada acaban de aprobar para que este tipo de delitos sean imprescriptibles. Es decir, que si de pronto el adulto que tiene 50 años de edad se acuerda que cuando estuvo internado en el hospital el médico abusó sexualmente de él, puede todavía denunciarlo. Claro,
operativamente es muy difícil acreditarlo, pero es interesante. Y es que el tema en este tipo de delitos es que lamentablemente, a diferencia de otros actos delictivos, es la víctima la que siempre siente culpa, ¿no? Y siempre siente vergüenza. Por eso es tan difícil denunciar este tipo de delitos. Y bueno, hay todo un contexto social que culpabiliza a las víctimas de violación. No me da tiempo ya de hablar de esto, pero bueno. Me llamó la atención que cuando hablan de violencia sexual en el ámbito escolar, no hubieran abordado la violencia sexual en las universidades, ¿no? Porque creo que hay muchísima violencia sexual, tanto por parte del profesorado como entre pares, ¿no? Y ahí hubieran podido cruzar con el tema justamente de la violencia digital. No sé si han visto, hoy me llegó en la mañana un video de una chica, hace referencia a la UAM, pero no es la UAM de nuestra UAM, ¿no? Sino una universidad de Mérida, en donde está denunciando la existencia de una red social que está integrada por 1,200 estudiantes, varones todos, a través de los cuales, con un nombre bastante misógino, despectivo en contra de sus compañeras, en donde pues se suben, ¿no? Suben información, fotos, videos de sus compañeras, excompañeras, amigas, novias, primas, hermanas, porque no tienen respeto para nadie. Entonces es muy, muy grave. Hoy por fortuna es un delito esto, ¿no? Ellos, ojalá que puedan, ellos dicen, no, Policía Cibernética no hace nada, ojalá esta vez haga algo, ¿no? Antes no hacía porque además no estaba tipificada la conducta y decía, no se preocupen, si nos desarman esta, pues armamos otra, ¿no? Entonces, qué grave es esto. Algo que también quería comentar sobre el sexting, porque ahí en una de las láminas identificaban el sexting como violencia. El sexting en sí no es violencia, es una práctica que en mi generación no se usaba, pero que ahora parece como que muy, muy común, ¿no? Que si tengo un novio, pues le puedo mandar mis fotos o puedo recibir las fotos. Generalmente fíjense, ahí hay un doble parámetro, ¿no? Porque si de pronto se sube una foto de una mujer, bueno, pues la etiqueta social que va a recibir esta es de puta, ¿no? Mientras que siempre se me viene a la mente el caso de Sage, ¿no? Que pues le subieron la foto y todos los hombres quieren ser Sage y o sea, mientras él queda como un héroe sexual, ella queda como una puta, ¿no? Entonces, el impacto de un video sexual, de una foto de carácter sexual, es muy distinto si es un hombre o es una mujer. Entonces, en un programa de radio que hicimos sobre estos temas, una colega decía que no hay sexting seguro, ¿eh? O sea, no hay sexting seguro. Eso tienen que saberlo muy bien las chicas, ¿no? que pasan la foto a su novio, que es el amor de su vida. No hay sexting seguro. Hay formas de reducir los riesgos, pero no hay ningún sexting seguro. Entonces, son prácticas que hay que valorar si vale la pena seguirlas. Desde mi punto de vista, siguen siendo prácticas patriarcales, ¿no? Bajo el argumento de que yo con mi cuerpo hago lo que quiero y entonces subo mi cuerpo, ¿no? Como mercancía al OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Entonces es hacerle el juego al patriarcado. Entonces, bueno, ahí me quedé con eso, ¿no? Con la violencia sexual dentro de las universidades
Y otra cosa que también les quería comentar, bueno, lo del CENDI, porque donde decían instituciones que apoyan a víctimas de violencia, estaba el CENDI. El CENDI no es una institución de apoyo a víctimas, sino los CENDI son como las guarderías. Entonces, por ejemplo, en Guamas, Capotzalco, hay un CENDI para los niños pequeños que vayan ahí, ¿no? No sé si para los hijos de las alumnas, que también debería de incluirlas. También quería comentarles de este principio. Hay un principio que se llama el principio de buena fe, que está prevista en la Ley General de Víctimas. Es decir, a la víctima se le cree, ¿no? Que es algo que sucede con demasiada frecuencia, que a las víctimas de violencia sexual no se les cree. Entonces, cuando son autoridades, las autoridades tienen la obligación de tratarlas como víctimas. Si en el Inter resulta que no lo son, bueno, pero por lo pronto se les tiene que tratar como tales. Hay un mito, por ejemplo, que las víctimas de violencia sexual mienten, ¿no? Y generalmente son las mujeres las víctimas de violencia sexual, mienten, que también ahí tiene toda una razón de ser, ¿no? De la idea de que las mujeres somos mentirosas por naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de estereotipos hay que deconstruirlos, y a las víctimas de violencia se les cree. Otra cuestión es esto que decían de las miradas, ¿no? Que decía el compañero, pues es que la gente dice, pues si no fue para tanto, no es grave, nada más la miré. Sí, nada más que otra vez hay un doble parámetro. Los hombres dicen, pero si yo no hago ningún daño mirándola, ¿no? Mirándola como la miro. Ah, pero cuando ellos reciben miradas de ese tono por parte de otro hombre, lo comprenden perfecto, ¿no? O si van acompañados de su novia, de su hermana, de su madre, y un hombre osa mirarlas de manera lasciva, perfectamente saben identificarlo, ¿no? Y por supuesto que se sienten aludidos y se sienten ofendidos. Entonces, pues claro que saben, ¿no? Esto de, no, ay, bueno, ¿y cómo saber identificar una mirada lasciva de una mirada no lasciva? Yo estoy convencida de que todas las personas sabemos identificarla. Con eso termino. Yo quería pasarles un video que se llama La taza de té, pero ya no nos da tiempo para mirar también el tema del consentimiento, ¿no? Que es tan importante. Ojalá lo puedan ver, y si no, a ver si en algún momento se los puedo pasar. ¿Dudas, comentarios? Bueno, si no hay, chicos, los felicito. Me gustó mucho, muy completa, ¿no? Nada más me quedó esto de las universidades, que como que ya van 2 equipos que me doy cuenta como que eluden, ¿no? O sea, como el de violencia de noviazgo igual se fue para 18 años y menores, y no le entran a nosotros. O sea, a ver, ¿qué pasa con los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes de 18 a 30 años. ¿Qué pasa con los noviazgos en esa edad? ¿Qué pasa con la violencia sexual en jóvenes de esa edad? Nos vemos entonces el próximo miércoles, chicos. Cuídense mucho.